Bueno, queridos hermanos, este es un día especial porque, como sabemos, es un día de elecciones y no todas las clases de la escuelita se pueden desarrollar con normalidad. Sin embargo, dentro de lo que es el estudio que estamos haciendo del libro del Génesis, hay una parte del estudio que podemos ver sin alterar, las lecciones que siguen. En este caso lo que nos queda ver, porque el domingo que viene, Dios mediante, vamos a ver el llamado y la vocación de Abraham, pero tenemos un relato en la Biblia que lo podemos encontrar en Génesis capítulo 9, Génesis capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 18. Bueno, con el pastor, la última clase que tuvimos hace 15 días, se habló de el arca y de cómo Noé la construyó y por ella fueron salvadas 8 personas. De toda la humanidad que había, solo 8 personas entraron al arca. La Biblia, a través del Génesis, que fue escrito por Moisés, nos deja muchas enseñanzas, muchas lecciones espirituales, pero también lecciones históricas. Esto lo tenemos que enfatizar siempre que hablemos del Génesis, porque recordemos que hay mucha gente que no cree en la palabra de Dios. Y se levantan muchos predicadores que dicen que las cosas que están escritas en el Génesis no hay que interpretarlas de manera literal, sino que son metáforas o que son cosas figurativas para que nosotros podamos entender lo que vino después. Pero nosotros por fe entendemos que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es así. Si bien hay figuras y hay enseñanzas de las cuales nosotros podemos extraer lecciones, tenemos que tomar lo que escribió Moisés acá en el Génesis como palabra de Dios y que la misma fue escrita para nosotros, para nuestra enseñanza y para nuestra amonestación. Y entonces la Biblia dice que solamente 8 personas fueron salvas por el diluvio, y eso lo tenemos que creer así. No es que hubo otras personas que se salvaron. Y este versículo 18 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Esto parece increíble si lo analizamos, ¿no? Los miles de millones de personas que hay en el mundo, y la Biblia lo dice bien clarito acá: de estas 3 personas fue llena toda la tierra. Luego, después de toda esta experiencia de Noé, que fue una experiencia de victoria, recordemos lo que era el mundo antes de Noé, y recordemos lo que era Noé, que fue un varón justo, un varón que caminó con Dios y que Dios lo destacó a esa justicia que había en el corazón de Noé y esa fe que había en el corazón de Noé. Sin embargo, es preciosa la palabra de Dios también en este sentido, porque relata las cosas de las personas en cuanto a lo bueno y en cuanto a lo malo. Si bien Noé fue un hombre que caminó con Dios, como lo fue también su antecesor Enoc, acá nos dice en el versículo 20 que después que bajaron del arca, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y con el vino, con la uva de esa viña hizo vino. ¿Y qué pasó? Se embriagó. Sabemos que el vino de por sí no tiene nada de malo. De hecho, era una de las producciones más importantes que había en Israel. En los tiempos del Señor Jesús, la oliva para hacer aceite y la vid para hacer vino. Y el Señor dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Pero acá el problema no es en haber labrado la tierra y haber hecho el vino, sino en embriagarse. Demostrando así que Noé, al igual que todas las personas después de Adán y todas las personas que vinieron después de Adán, somos iguales. Lamentablemente,
Somos pobres y miserables pecadores. Después de que Noé se embriagó, dice que estaba descubierto en medio de su tienda, quiere decir que estaba desnudo. Y Cam, vuelve a aclarar, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y díjolo a sus dos hermanos a la parte de afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino y supo que lo que había hecho con él su hijo el más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito Jehová el Dios de Sem, y séale Canaán siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y séale Canaán siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Acá vemos que después de que pasó este episodio tan triste con Noé, en el medio hubo algo que Noé no estaba consciente porque estaba muy ebrio, pero que lo vio Dios, y que eso provocó en Dios un juicio sobre la descendencia de este que se llamaba Cam. Y no sabemos lo que pasó, no lo dice explícitamente la Biblia. Algunos dicen que se burló de su padre, quizás lo humilló. Nosotros en el barrio tenemos creo que en todos los barrios hay un borrachín, ¿no? Y más de una vez a la semana se emborracha, y muchas veces hemos visto como otros lo humillan, lo empujan, y no se puede defender porque parece un niño en comparación con las otras personas. Quizás haya pasado algo así, no lo sabemos. Lo cierto es que Dios estaba viendo estas cosas y estaba viendo el corazón de Cam, el hijo menor de Noé. Y al despertar Noé, Dios lo utiliza, el Espíritu Santo utiliza a Noé para dar esta sentencia sobre sus tres hijos, que están a partir del versículo 25. Y esto es importante porque a partir de esta sentencia la tenemos que englobar o llevar a lo que después fue el resto de toda la humanidad. Porque como hemos leído, y de ellos fue llena toda la tierra. O sea que estos tres hijos de Noé, a partir de esto que leímos en el versículo 25 en adelante, condicionó hasta el día de hoy a cómo está dispuesta la humanidad, donde la descendencia de Cam, en especial de su hijo Canaán, iba a pasar a ser siervo de los otros, donde Sem, en el versículo 26, iba a ser bendito porque era Dios, el Dios de Sem. Acá dice: bendito Jehová, el Dios de Sem. Nos está trazando que de los tres hijos, uno tenía a Jehová por Dios. Solo uno. Los otros dos, después con lo que vamos a ver en el capítulo 10, vemos que no lo tuvieron a Jehová por Dios, sino solo Sem, en principio. Y también es interesante lo que dice en el versículo 27 de Jafet. Ahora vamos a ver quién fue Jafet y quiénes fueron sus descendientes, pero dice: y engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Y otra vez dice: y séale Canaán siervo. Y luego viene el capítulo 10, que es muy extenso. No lo vamos a leer porque no tenemos tiempo. Pero de este capítulo 10 se desprenden justamente las descendencias de los hijos de Noé y las distintas ramas de la humanidad. Estas tres grandes ramas de la humanidad son los semitas, que son los hijos de Sem, los camitas y los descendientes de Jafet.
jafeitas sería. De los camitas, que son los hijos de Cam, nos dicen que vinieron la gran parte o la mayor parte de lo que ahora es África. Tenemos a los a los etíopes, a los egipcios, a los libios, pero también a los cananeos, los que ahora están habitando gran parte de la tierra de Canaán, que la conocemos como Palestina y que la estamos viendo en las noticias. Después tenemos de los semitas, el pueblo de Sem, salieron los que son los persas, que ahora es Irán, los asirios y los caldeos, que ahora es Irak, los hebreos, que forman parte del pueblo de Israel, los lidios, los armenios y los sirios. Hasta el día de hoy está Siria y está el Líbano. Todas esas gentes salieron de Sem. Y todo el resto de la humanidad que no nombramos hasta ahora salieron de Jafet, que dice Dios, engrandezca Dios a Jafet. Quiere decir que de todos los pueblos, los que más se multiplicaron fueron los de Jafet. Y fíjense lo que dice ahí en Génesis 10, el versículo 5. Por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. El mundo que conocemos nosotros de la Biblia es lo que ahora se conoce como el mundo de Oriente Medio. Esa división del Oriente lo hicieron los europeos, ¿no? El Oriente Medio, el Oriente Próximo y el Lejano Oriente, que es lo que sería la India, China. Nosotros sabemos que el centro del mundo, según la Biblia, es Israel, que lo llama el ombligo del mundo. Todo lo que está del otro lado del mar Mediterráneo, la Biblia le llama, a partir de Génesis 10, y después lo dice en Isaías y en Jeremías, las islas. ¿Cómo? No, pero Israel termina donde está el Mediterráneo. Todo lo que está del otro lado del Mediterráneo son las islas. Y ahí están los griegos, está todo lo que es Europa. Acá dice que incluso llegaron a lo que ahora conocemos como Gran Bretaña. Todos esos salieron de Jafet, los germanos, los rusos, los bretones, los escitas, los medos, los griegos, los íberos, ¿qué son? Los españoles, ¿no? Iberia. La península ibérica, que serían los españoles y los portugueses. Y los moscovitas, que después fundaron Moscú. Bueno, toda esa gente salió de Jafet. Y este versículo 5 que acabamos de leer es hermoso porque habla las islas de las, ¿qué? De las gentes. Es la otra gran división. El domingo estuvimos diciendo, ¿no?, que hay 3 grandes divisiones para Dios. Por un lado está el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob. Por otro lado están todas las gentes, que los israelitas los consideran los gentiles. Y la palabra hebrea para eso es goy. Si alguna vez escuchan hablar a un judío de los goy, está diciendo de nosotros, que quiere decir gentes o pueblos. Todas estas gentes, que acá se menciona como islas, en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y en sus naciones. Estas gentes también recibieron la promesa de Dios, que la acabamos de leer también ahí en el capítulo anterior, 9:27. Engrandezca Dios a Jafet y habite, ¿en qué? En las tiendas de Sem. Sabemos que los descendientes de Sem, lo vamos a ver el domingo que viene, nació Abraham. ¿Y de Abraham quién nació? Isaac, Jacob. De los descendientes de Jacob vino la tribu de Judá, y de la tribu de Judá nació el Señor Jesús. Entonces se cumplió la promesa que Dios le había dado a Adán en cuanto a la descendencia de la mujer, pero también se cumple en el Señor Jesús la promesa que Dios le dio a Abraham, y también la promesa que le da acá de parte de Noé a sus hijos. Bendito sea Jehová, el Dios de Sem.
engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Dios estableció esa línea de la cual iba a venir el Salvador, los semitas. Y luego, después de que Cristo muere en la cruz del Calvario, toda la familia de Jafet tiene la oportunidad de entrar en las tiendas de Sem a través de la obra del Señor Jesucristo. Y se cumple lo que dijo Dios: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros tenemos esa bendición de entrar en el pueblo de Dios, cuando dice acá, y habite en las tiendas de Sem. Otra cosa que destaca varias veces es esto que dice acá hablando de Canaán. Fíjense que el que pecó, ¿quién fue? En la tienda cuando Noé se emborrachó. Cam o Cham. Sin embargo, Dios ya les había dado una bendición a Noé y a sus 3 hijos. Y les había hecho un pacto que está relatado también ahí en el capítulo 9. Por lo tanto, Dios, que conoce los corazones y conoce el futuro, también conocía cómo iba a ser este descendiente de Cam, que se llamó Canaán, que fue uno de los hijos de Cam. Fíjense. A ver, versículo 6 del capítulo 10. Los hijos de Cam, ¿quiénes fueron? Cus, Mizraim, Fut y Canaán. 4 hijos. De Cus, la Biblia después nos vuelve a decir que salió un hombre que se llamó Nimrod. Ahora vamos a detenernos sobre ese hombre. Y de Nimrod salió una ciudad o varias ciudades, 8 ciudades. Una de ellas fue Babel, perdón. Después de Mizraim nos dice que le nacieron otros hijos. Mizraim quiere decir Egipto, o Egipto quiere decir Mizraim. Los hebreos no decían Egipto, decían Mizraim directamente. En la Biblia, Egipto y Mizraim es lo mismo, o Mizraim. Entonces sabemos que de ahí vinieron los egipcios. Después habla de Fut. Es interesante que de Fut no habla de ninguna descendencia, queda ahí. Y luego habla Canaán. Este Canaán, que la palabra hebrea quiere decir llano o bajo, fue padre de otros pueblos. Fíjense en el 15, que dice: y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed, ¿y a quiénes? Al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, Aradio, al Samareo. Estamos en el 10. Génesis 10, el 18. Y después se derramaron las familias de los cananeos. Todos esos son los descendientes de Canaán, que recibió la maldición de parte de Dios. Y fue el término de los cananeos desde Sidón. Fíjense que el Señor Jesucristo predicó en Tiro y en Sidón. Eso era una ciudad que estaba contra el mar Mediterráneo. Viniendo hasta Gerar y hasta Gaza, que es lo que ahora estamos viendo en las noticias, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, que todavía existían, Adma, Seboín, hasta Lasa. Todos estos fueron los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Todo tal cual se fue dando a través de los siglos, aparece ya acá en el capítulo 10 de Génesis. Y fíjense esta particularidad también, en el versículo 14. Está hablando de la descendencia de Cush, que era otro de los hijos, o Cus, era otro de los hijos de Cam. Y en el 14 dice: y Patrusim y Calzuim, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes? Los filisteos. Entonces miren, casi todos estos pueblos que salieron de Cam
prácticamente todos los pueblos que salieron de Cam, a lo largo de la historia se convirtieron o se declararon en enemigos del pueblo de Dios, de los hijos de Sem. Dios estableció en su designio, que es perfecto y que es santo, que estos pueblos iban a servir a los semitas, y así fue. Fíjense que los semitas no eran solamente los hebreos, eran los persas y todos los que venían desde el oriente. ¿Cómo? Los caldeos y todas esas naciones poderosas. Incluso los hijos de Canaán tuvieron que servir a sus hermanos, porque dice, van a servir a sus hermanos, a los otros hijos de Cam. Y todo esto se fue dando en la historia. Uno agarra cualquier libro de historia y puede ver cómo los distintos imperios se levantaron y siempre el pueblo de Canaán fue sometido. No por el pecado solamente de Cam, sino por lo que había en el corazón de Canaán y de toda su descendencia. Por algo Dios destaca que Sem escogió a Jehová como su Dios y los otros no. Todo esto del capítulo 10 nos habla entonces de cómo las generaciones se fueron haciendo y de esos pueblos nacieron naciones. Y cada una de esas naciones tuvo características. Pero sobre todas las cosas, la principal característica que tuvieron fue haberse alejado de Dios. Pensemos que esta gente acababa de vivir el diluvio. Los padres, los hijos de Noé, incluso Noé, vivieron muchísimos años. O sea, eran testigos y eran hijos de los testigos de lo que Dios podía hacer cuando el hombre se apartaba de Dios. También eran testigos de la gracia de Dios. Dios envió el arca para salvar a la humanidad. O sea, conocían todo de Dios, lo que había que conocer. Sabían cómo ofrendar a Dios y cómo agradar a Dios. Lo vimos con Caín y con Abel. Con Caín y Abel, se me va a confundir siempre. Pero acá vemos que solamente un pueblo de la mano de Sem fue el que realmente sirvió al Señor. Incluso, aún a pesar de que esta familia de Sem iba a ser bendita, nos dice la Biblia que fueron a asentar a una tierra que era la tierra de los caldeos. Eso después lo vamos a ver la semana que viene. Pero es importante saber que aún de este hombre que se llamó Eber, del cual vienen los hebreos, y que después nació Abraham, la Biblia dice bien clarito que aún ellos, en la tierra de los caldeos, servían a los dioses, servían a los ídolos, adoraban a los demonios. Entonces vemos que en el panorama completo de toda la descendencia de Noé, Dios lo que encuentra es al mundo entero apartándose de Dios, haciéndose dioses. Los egipcios hicieron miles de dioses, los de Babilonia hicieron miles de dioses, y así cada nación se hizo sus propios dioses. Al punto tal que de todas las naciones y de todas las descendencias, Dios tuvo que buscar a una sola persona. Así como en su momento fue Noé, el descendiente de la promesa, Dios tuvo que ir a buscar a un hombre que se llamaba Abraham. Y de ahí arrancarlo de esa tierra de los caldeos y formar una familia. Esa familia tenía que estar apartada y ser santa para los usos de Dios. Y de esa familia, como hemos mencionado, salió el Salvador de la humanidad. Y después tenemos el capítulo 11 de Génesis. Tenemos que ir muy rápido. Hay muchas cosas en las cuales nos podríamos detener. El capítulo 11 es como si fuese una continuación del 9. Después viene el 10 y después continúa el 11. Es como una introducción. Porque nos dice que era entonces, después de que salieron del arca, toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Estaba aconteciendo, después de que salieron del arca, una nueva dispensación. Las dispensaciones, esto siempre se lo explica, no se miden en años,
cronológicos, no se miden en décadas, sino que las dispensaciones nos hablan del trato de Dios con el hombre. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y comienza la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia o del Edén, donde el hombre era sin pecado. ¿Cuándo termina esa dispensación de la inocencia? Cuando el hombre peca y es expulsado del Edén. El misionero Armando de Pardo dice, cada vez que hubo una dispensación de Dios terminó catastróficamente con juicio y por culpa del hombre, no de Dios. La primera dispensación, que tenía que ser eterna, donde Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza para que nunca muera y esté junto a Dios, terminó abruptamente con el pecado de Adán y Eva. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia, donde el hombre se regía en base a esa conciencia que Dios le dio a todo ser humano, que es la capacidad espiritual de gobernarse, de distinguir entre lo bueno y lo malo. Entre Adán y toda su descendencia, ¿hasta cuándo? Hasta la ley. Antes de la ley. Hasta Noé. Ese fue el gobierno que Dios dio al hombre para que se gobierne de acuerdo a la inocencia, a la conciencia, y termina esa dispensación catastróficamente con el diluvio. Luego viene el arca. Dios establece el pacto con el hombre a través de Noé y de su descendencia. Establece el arco iris, que es precioso también, porque acá está hablando Dios personalmente ahí en el capítulo 9. Fíjense. En el 13, en el 11 dice, estableceré mi pacto con vosotros, y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta será la señal del pacto que yo establezco. Después en el 13 dice, mi arco pondré en las nubes. En el 15, y el 14 dice, y será que cuando haré venir nubes en la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y acordarme he del pacto mío. Y en el 16, y estará el arco en las nubes, y verlo he para acordarme del pacto perpetuo. Ese pacto es el que Dios hizo con Noé y con su descendencia. Y es precioso, porque uno dice, Dios hizo el arco iris para que nosotros veamos y nos acordemos. Pero en realidad acá lo que está diciendo, aunque Dios no necesita acordarse de las cosas, es una señal de Dios para el hombre, pero también es una señal que Dios ve, de cómo tuvo misericordia de nosotros, y también para que lo recordemos. Volvamos al capítulo 11. Empieza una nueva dispensación. Esta dispensación comienza acá en el capítulo 10 y 11, que es la del gobierno humano. Dios le dice al hombre, después de bajar del arca, que tiene que la tierra multiplicarla, henchirla y habitarla. ¿Qué hace el hombre? Desobedece a Dios. Todo el capítulo, al principio del capítulo 11, lo que nos dice es que el hombre encontró, en el versículo 2, y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar y asentaron allí. Una vega, lo busqué en el diccionario, dice que es un terreno bajo, llano y fértil, regado por un río o un canal. Pensemos que el mundo después del diluvio había cambiado todo, cambió toda la geografía del mundo. Lugares donde antes había huertos, ahora había desiertos, lugares donde había llanos, había montañas. Estos hombres se encontraron ahí en Sinar, este lugar que cuando uno estudia en la historia humana se le llama el Valle de la Medialuna Fértil, que es donde fueron todas las primeras civilizaciones, y era un lugar verde en medio de todo el desierto. ¿Qué hicieron? No vamos a irnos a multiplicarnos, a henchir la tierra, sino que nos vamos a quedar acá. Vemos cómo el gobierno del hombre comienza ya con una desobediencia del hombre a Dios. Acá está hablando de todos, no solo de los hijos de Sem, de Can y Jafet. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego.
y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. El betún es el petróleo. Sabemos que toda la tierra esa, que ahora es Irak e Irán, está llena de petróleo. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Acá vemos cómo Dios lo deja al hombre gobernarse, solamente le dice que tienen que multiplicarse y llenar la tierra, y el hombre lo primero que hace es agruparse, formar una ciudad o varias ciudades, están relatadas ahí cuando habla de Nimrod, y cuando habla de que el ladrillo sea cocido en fuego, es interesante esto porque la mayoría de los ladrillos que se hacían en esa época, simplemente con formar el barro y ponerlo al sol ya bastaba para que el ladrillo se forme y que una persona se pueda hacer una casa. El hecho de que aprendan a cocerlo por fuego, que es como ahora nosotros hacemos los ladrillos, era para que perdure, para que sea lo más perdurable posible. Estas personas querían quedarse definitivamente en ese lugar. Y podría uno decir, no tiene nada de malo que se queden y hagan una ciudad. Pero no solo eso, dice que hicieron la ciudad y edificaron una torre. Esto es lo que después se conoce como la Torre de Babel. Era un lugar que, fíjense que cuando dice que llegue al cielo, cuya cúspide llegue al cielo, la palabra llegue, ¿cómo está puesta? En bastardilla o cursiva, ¿no? Eso es porque no está en la palabra de Dios original. Cuando los que tradujeron la Biblia al castellano, para que se pueda entender mejor el texto, le agregaron esa palabra llegue, pero tuvieron la precaución de ponerle en bastardilla. En las nuevas versiones eso figura como si fuese palabra de Dios. La palabra original era y una cúspide y una torre cuya cúspide al cielo, dando a entender que se podía llegar al cielo a través de la cúspide, o se podía mirar al cielo a través de la cúspide. Y sabemos lo que hay en el cielo, ¿no? Cuando es de noche, ¿qué hay? Más en esa época que no había contaminación. Estrellas. ¿Y qué hace el hombre con las estrellas? ¿Las mira, le saca fotos nomás? ¿Las adora? ¿Las lee? ¿Las interpreta? Una cosa es la astronomía, ¿no? Que es medir las estrellas. Y otra cosa es la astrología, que es la ley de las estrellas. Y acá, en esta ciudad de Babel, es donde la humanidad entera empezó con ese deseo de poder predecir el futuro, de poder asignarle a los astros algo que Dios no creó. En el Génesis, en los primeros capítulos, dice, ¿no?, que Dios hizo las estrellas y que no sean por señales de los tiempos y para que el hombre se pueda guiar. Pero acá el hombre le quiso dar otro significado a la obra de Dios, que es, y que hasta el día de hoy, y creo que hoy en día más que nunca se ve, cómo la astrología está copando todo. Todos tenemos un compañero, una compañera o un pariente que anda metido en el tarot, en la adivinación, en la astrología, en la carta astral. Solamente es cuestión de ver los estados de las personas. Aquellos que tienen Instagram, fíjense la descripción de la persona cuando se presenta en Instagram, lo primero que pone es que es de Aries, de Tauro, de ascendencia en no sé qué y no sé cuánto. Y todo eso nació acá. Ese deseo del hombre de rebelarse contra Dios. ¿Podrías apagar la estufa, por favor? Cuando llegamos hacía frío. Miren, el hombre quiere subir hasta Dios, quiere hacerse un nombre, quiere inmortalizarse a través de una ciudad y de un nombre que lo distinga. Y miren lo que es el corazón del hombre ya. Cuando Juan el Bautista les predicaba, ¿se acuerdan lo que les decía? Que se acercaban los publicanos, se acercaban los fariseos. Generación, ¿quién qué? Os ha enseñado a huir de la ira que ha de venir. Acá el hombre no sabía que Dios los iba a esparcir todavía, pero ya se lo veían venir.
porque estaba en el designio del hombre unirse en contra de la voluntad de Dios. Entonces vamos a adelantarnos a Dios, vamos a hacer una ciudad fuerte de ladrillos cocidos con betún, y vamos a hacer una torre y vamos a adorar a Dios como a nosotros nos parezca, igual que como hizo Caín, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos de sobre la faz de la tierra. Y como el hombre no podía llegar a Dios porque estaba pecando, fíjense lo que dice acá el versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Cada vez que la Biblia habla de que Dios descendió, ¿de qué nos está hablando? ¿O qué nos está dando a entender? De la misericordia de Dios. De la humillación. En Necochea se vio el texto, no haya pues en vosotros este sentir. Dios descendiendo a ver al hombre, a pesar de todo lo que somos, lo salva, le da el pacto del arco iris, salva a Adán y Eva, le da el pacto con el Cordero. Ahora ve lo que está empezando a hacer el hombre. No había pasado mucho tiempo, estaban todos vivos los que salieron del arca, Y ya el hombre está empezando a, como se dice vulgarmente, a derrapar. ¿Y Dios qué hace? Desciende, porque ama al hombre. Y se adelanta, se anticipa. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Lo que es el corazón del hombre, cómo está discernido en la palabra de Dios. Se pone una meta, en este caso la meta es alejarse lo más posible de Dios y del culto verdadero a Dios, y tratar de no tener nada que ver con Dios. Vamos a ponernos un nombre. Eso nos habla de un orgullo y una soberbia que después vamos a compararlo con otro texto. El hecho de la ciudad. Fíjense que el primero que hizo una ciudad, ¿quién fue? No, Caín. En Génesis 4 nos dice que Caín formó, vamos a leerlo, miren. 4:17. ¿Quién lo lee, por favor? Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Ahí está la primera ciudad, hecha por un pecador, un rebelde y un asesino, un homicida, del cual sus descendientes estaban orgullosos de lo que había hecho Caín. Bueno, ese mundo pereció por las aguas del diluvio, pero el germen del pecado sigue en el hombre, y el hombre sigue siendo siempre el mismo. Recuerden que cuando hablamos de Adán, habíamos dicho que Pablo dice no a la manera de la rebelión de Adán. El hombre es rebelde. Aparecen estas nuevas generaciones después del arca y vuelven a ser una ciudad. La primera de ellas aparece ahí en el versículo 12 de Génesis 10. En el 11 ya podemos leer: y de aquesta tierra salió Asur y edificó a Nínive, y a Rehobot, y a Calad, y a Resén entre Nínive y Calad, la cual es ciudad grande. Otra vez una ciudad en contra de los designios de Dios. ¿Por qué en contra de los designios de Dios? Porque Dios a Abraham, ¿qué le dijo que habite? ¿En qué? En tiendas. El Hijo del Hombre, que es el Señor Jesús, no tenía dónde reposar su cabeza. El pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, ¿en qué habitó? En tiendas, en cabañas. Dios no quiere que nos arraigamos a este mundo. Por eso la importancia que le da Dios a las ciudades. Después, en el capítulo 11, se funda Babel, que lo acabamos de leer. Y después otra gran ciudad que también está atada al pecado es Sodoma y Gomorra. Fíjense en el Génesis 13.
Versículo 12. Abraham asentó ¿en qué? En la tierra, en este caso la tierra de Canaán. Y Lot asentó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Cuánta enseñanza se nos ha dado acerca de esto, ¿no? De Lot y la ambición y esa necesidad del hombre de arraigarse acá abajo, de formar una familia, de formar un patrimonio, de tener una casa. Cuando todas esas cosas son necesarias pero no imprescindibles. Porque Dios nos está llamando, Pedro dice que nos habla como si fuésemos extranjeros, advenedizos, estamos de paso. La verdadera ciudad es la que Dios nos quiere dar, que es la que desciende del cielo. Bueno, está en Apocalipsis, ahora no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero ahí es donde Abraham puso sus ojos. Esa era la tierra realmente de la promesa. Y esta gente quería asentarse acá, en este lugar, y crear toda una religión con esa torre que se aleje de Dios. Aunque ellos querían acercarse al cielo, la realidad es que su corazón quería alejarse de Dios. Yo comparaba en mi mente lo que Dios mandó al hombre para acercarse a Dios, ¿qué era? ¿Cuál era el culto que tenían que hacer ellos? El sacrificio. ¿Sobre qué lo hacían? Un altar, que es algo completamente rústico y sencillo, que es un montón de piedras sobre las cuales se ponía leña y se ponía un animalito. Acá los hombres, para acercarse a Dios, hicieron una gran torre que ellos deseaban que perdure y que llegue al cielo, como dice acá. Y luego viene entonces este castigo de Dios, donde en el versículo 7 de Génesis 11 dice: ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas. ¿Quiénes son los que están hablando acá? Dice descendamos y confundamos. La Santísima Trinidad. ¿Cómo puede ser que todavía hay gente que nos toca la puerta en casa, toca el timbre y nos dicen que no existe la Santísima Trinidad? Que son los que se dicen ser testigos de Jehová. Ellos niegan esas cosas y tantas otras religiones. Acá nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después le pusieron el término para que el hombre no sea como uno de nos, dice. Y ahora dice, descendamos y confundamos allí. Estaba el Señor Jesús, el Hijo, estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo hablando. Y esta manera en la cual Dios dispersó o desbarató este designio del hombre de crear esta ciudad, que el hombre deseaba que sea eterna y eternamente alejada de Dios, también nos habla de la misericordia de Dios, porque Dios tenía todo el poder y toda la autoridad y todo el derecho de volver a destruir a la humanidad, porque se habían descaminado todos de nuevo. Sin embargo, lo que hizo fue esparcirlos por el mundo, a cada cual le dio un idioma distinto, una lengua distinta, al punto tal que nadie podía hablar con nadie salvo con los de su misma lengua. Y ahí recién se cumplió lo que está relatado en todo el capítulo 10, de cómo se esparció la gente alrededor del mundo, cada cual con su lengua y con su linaje. Y el versículo 8 del capítulo 11 dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces, el ser humano no viene de África, como dicen los arqueólogos, los paleontólogos, los antropólogos. No, que el primer hombre salió de África y empezaron a emigrar. Salió de acá porque lo dice la Biblia. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y por último, volvamos al capítulo 10, por favor. Esto es importante para que veamos
Cómo no hay nada nuevo bajo el sol. Versículo 8. Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso o valiente en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erec, y Accad, y Calné, y en la tierra de Sinar. De aquesta tierra salió Asur y edificó Nínive, como hemos leído, y Calá, y en el 12, y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Este hombre, que la Biblia se toma el tiempo para explicarnos, he escuchado hermanos en Cristo imprudentemente decir, pero era un cazador delante de Jehová, Dios lo bendijo. Cuando en realidad lo que se nos explica a través de estas palabras y de lo que vino después, y me acuerdo todavía que tuvimos una reunión de jóvenes cuando yo era más chico, que se habló sobre Nimrod. Nimrod, de hecho la palabra Nimrod quiere decir rebelde. Fue un hombre que se rebeló, hijo de Cus y nieto de Cam, contra Dios. Y eso que habla de que era vigoroso, dicen, por un lado que era una persona que tenía la capacidad de cazar animales. En esa época el mundo estaba desprotegido porque no había ciudades y los animales salvajes atacaban, y este hombre era un hombre que se fue haciendo cada vez más poderoso porque dominaba a las fieras. Pero junto con ese dominio del arco y la flecha y de la espada para dominar a los animales y a las bestias salvajes, se dio cuenta de que su poder también era capaz de influenciar sobre las personas, atraerlas para sí, y a los que no eran atraídos por su influencia o por su carisma, eran dominados. Entonces fue el primer conquistador que hubo en el mundo, y era cazador delante de Jehová, quiere decir que ponía a la gente en contra de Jehová. Hoy podríamos decir que era un anticristo, ¿o no? Con todas las letras. Era un caudillo militar, político y también religioso, que se encargaba de poner a la gente en contra de Dios. Y ahí empezaron a hacer las ciudades. No nos va a proteger Dios, los voy a proteger yo con las ciudades que voy a hacer. Y el que no quiera venir lo vamos a ir a cazar. Por eso menciona 8 ciudades en total. Una de ellas Babel, de la cual después pasó a llamarse la misma ciudad Babilonia. Y conocemos la historia de Babilonia, cómo tiene relación con el pueblo de Dios desde el principio hasta el final. Pero lo último que vamos a leer está en Apocalipsis. Ana me reta porque digo siempre lo último. Lo posúltimo. Nunca hay que decirlo. Para finalizar, vamos a redondear con Apocalipsis 17:5. Todos quieren ir a votar, yo lo sé, pero... ¿Qué dice Apocalipsis 17:5? Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Esto que nació con Nimrod, que era un hombre poderoso, vigoroso, continúa hasta el fin de los tiempos. Cuando la iglesia sea arrebatada, toda esa gente que se quiso unir antes de la Torre de Babel se va a volver a unir, pero esta vez en contra del Dios y del pueblo de Dios. Es la gente que va a quedar en el mundo luego de que la iglesia sea arrebatada y que pase la tribulación. Y se van a unir a los pies de la bestia y se van a dejar marcar por la bestia. Y va a haber un sistema de gobierno y una religión mundial que va a ser conocida como Babilonia, y que es madre de todas las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Eso se está gestando en estos días.
se lo conoce como el movimiento ecuménico. ¿Qué quiere decir ecuménico? Tierra habitada. El hombre siempre quiere volver a juntarse, pero no para servir a Dios, sino para alejarse de Dios. El movimiento ecuménico dice, el evangélico se puede juntar con el católico con el testigo de Jehová, el testigo de Jehová con el mormón, porque todos en definitiva buscamos a Dios. La globalización, la Iglesia Católica que está arriba de todo eso, ya desde hace muchos años está queriendo que se empiecen a juntar. A nosotros no nos dicen los protestantes ya, nos dicen los hermanos apartados. Hay que ir a buscarlos, ellos nos quieren venir a buscar a nosotros. Cuando la Iglesia y los que verdaderamente creyeron en el Señor Jesús no estemos, muchos de los que ahora dicen ser evangélicos se van a juntar a esta gran religión y se van a juntar con los judíos que quedaron. Y ahora se está hablando mucho del templo de Jerusalén y que está la mezquita. Bueno, todo eso va a ser un menjunje de religiones donde todos van a buscar volver a esto que leímos recién de la Torre de Babel. Por eso es importante que vemos cómo desde el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, que es el último, aparece esta Babilonia, que no es nada más y nada menos que el deseo del hombre de alejarse de Dios. Y en definitiva, el deseo del hombre de ser Dios, de buscar su religión y conformarse con ser adorado como tal. El Señor nos bendiga, queridos, y que también tomemos conciencia, no solo de lo que pasó atrás o en el pasado, sino de lo que ha de venir. Y prediquemos el Evangelio. Nosotros ahora, como Jafet, estamos dentro de las tiendas de Sem. Tenemos el privilegio de habitar con el pueblo de Dios para predicar, para invitar a las almas. Porque todas estas cosas que han de venir van a ser terribles para la humanidad que se alejó de Dios y que no quiere acercarse al Señor.